We're talking about marks of expository Estamos preaching. hablando de las marcas de la predicación expositiva. There are certain distinguishing Hay marks ciertas marcas that really help us define que identifica y defina what expository preaching cuál es is. la predicación expositiva. And bottom line, expository preaching, Let's wait a second. and bottom line, expository preaching Al bajar de todo, la predicación expositiva is very simply biblical simplemente preaching. es la predicación bíblica. The word expository La palabra expositoria means to explain. significa de explicar. It's two words, expository preaching. Es dos palabras, predicación expositiva. Expository is the teaching part. Predicación expositiva. Expositiva es la parte de enseñar, Where you explain what God means by what God donde says explica qué significa Dios por lo que Dios dice in a passage of Scripture. en un pasaje de escritura. The preaching part La predicación parte is the delivery. es la parte de entregar la The palabra. preaching part La parte de la is predicación urging people es urgir a las personas and persuading y people persuadir a las personas, and exhorting exhortar a las personas and cautioning y dar precaución a las personas and warning y advertir a las personas and encouraging. y animar a las personas. It's how you connect it Es to the como life of the listener conectamos la palabra con la vida de las personas as you preach it. mientras estamos predicando. It's not expository teaching. No es la enseñanza expositoria. That would be redundant. Este va a ser decir lo mismo dos veces. That would be to say the same thing Este va a twice. decir la misma cosa doble veces. What we are arguing Pero for cuando estamos haciendo un argumento por algo, is expository preaching. la predicación expositoria. Expository is an adjective Expositiva es una adjetiva that defines the que noun defina preaching. el nombre predicación. It describes a certain kind of preaching. Describe un tipo de predicación. And this is what we do. Eso es lo que hacemos. We are called to open up a Estamos passage of llamados Scripture, a abrir un pasaje de escritura, teach what it says, enseñar lo que dice and then to persuade with it y después persuadir con ello and proclaim it. y proclamarlo. So, to this point, we have Entonces, said four things. hasta este punto hemos hablado de cuatro cosas. That expository preaching, number La one, is predicación expositiva Bible-based. es basada en la Biblia. Number two, it is God-exalting. Después exalta a Dios. Number three, it is Christ-centered. Número 3, está centrado en Cristo. Number four, it is Número Spirit-empowered. 4, está empoderado por el poder del Espíritu. All of these are non-negotiable. Todo eso son cosas sin negociar. It's not a multiple choice No es escoger de varias cosas. where you get to pick two or three out of these. Para que pueda escoger de 2 o 3 opciones. It's really all or nothing. Es todo o nada. Each one of these marks Cada de las marcas is like a link in the chain. es como una cadena, cada parte de la cadena, If one of the, interconectada. if one of the links breaks, Si una parte quiebra, the whole chain breaks. toda la cadena se quiebra. So each one of Entonces, these is critically important. Cada uno tiene una importancia critical. So I want to move on now to number 5. Ahora quiero ir hasta el número 5. And this too is non-negotiable. Esto también es algo que no podemos negociar. It must be exegetically grounded. Debe ser con base exegética. When we say exegetically, Cuando decimos exegética, we mean to study the passage. decimos, significamos estudiar el pasaje, What does it say? lo que dice, Interpret the passage. interpretar el pasaje, What does it mean? qué es su significado, And there must be observation y and tenemos que tener interpretation. observación e interpretación. When I was in seminary, the Cuando very yo first day estaba of class, en el seminario, el primer día de la clase, the professor gave this assignment, el profesor me dio una tarea, that we were to come back and turn in this paper. que debemos regresar y entregar un documento. He said, I want you to take Acts 1:8, Quiero que toma Hechos 1:8 and I want you to write out y quiero que escriba 40 observations from Acts 40 1:8. observaciones de Hechos 1:8.
And I thought this is the easiest Yo assignment pensé I've que ever been given. va a ser tarea más fácil que he recibido. I had just come from law school. Yo salí apenas de la escuela de Derecho, So I went back to where I was living and took out a piece of paper and began to write out entonces 40 observations from regresé de this one donde yo estaba verse. viviendo y empecé de escribir 4 observaciones de este versículo. The Uno, first 10 were very easy. los primeros 10 fueron muy fáciles. The next 10 I had to give more careful thought. Los próximos 10 yo necesitaba pensar más cuidadosamente. The next 10 I was kind of like shaking my Y Bible. los 10 que siguieron, yo Trying to- estaba como trying to get- sacudando mi Biblia para sacar algo, Trying to get some observations intentando to de fall ver out. algunas observaciones. The last 10, Los últimos 10, I was almost making up yo estaba observations casi haciendo por mí mismo las observaciones. that were in the white space in between Cosas que verses. estaban en los campos blancos entre los versículos. But there was a method to the madness of the Pero un professor. método entre este deseo del profesor, It was to train me to take a verse Para- in the Bible entrenarme a tomar un versículo del Biblia, and to explore every detail in this text. explorar todo el detalle en el texto, That I would have to be like Sherlock Holmes que voy a necesitar como Sherlock Holmes, or a police detective un walking detectivo, onto, go ahead, un detectivo policía, walking onto a crime scene entrando a una escena de crimen and look at the footprints, y ver las huellas de pies, the open window, la ventana abierta a smoking cigarette, y un cigarro que fue fumado, just every detail. todo detalle. That's how you've got to look at a passage of Esto es Scripture. lo que tiene que hacer para ver un pasaje And de las Escrituras. some of you men will be able to see more than other men Algunos de ustedes van a tener más capacidad que otros de ver, because you're more observant. porque tienen más capacidad de observar. But you cannot interpret what you cannot see. Pero no puedes interpretar lo que no puedes ver, And you cannot preach what you cannot y see. no puedes predicar lo que no puedes ver. You cannot just glance at a passage. No puedes solamente ver un pasaje levemente, You have to literally, tienes que you have to look into every aspect of literalmente this passage. buscar cada aspecto del pasaje. When I study for a sermon, Cuando estoy estudiando por un sermón, I take a blank piece of paper yo tomo un papel blanco, una hoja blanca that has lines on it, que tiene rayos. and I write every word in that verse Escribo one line at a time. Cada palabra del versículo, una palabra a la vez. And I want to deal with every word in that verse. Y quiero tratar con cada palabra en el versículo. And I look it up in the original language. Y yo voy a buscar en el idioma original cada palabra. I look it up in the Greek or in the Hebrew. Voy a checar el griego, el hebreo. And then I begin to explain what each word means. Y después voy a empezar a explicar el significado de cada palabra. And I begin to write out in the margin the relationship between words. Y empieza a escribir en la margen de la relación entre las palabras. What modifies what? ¿Cuál modifica a otro? What is primary and what is secondary? Lo que es de primario y lo que es secundario. Until I know every word in this verse. Hasta que yo conozco cada palabra en el versículo. When I turned in my paper the next day, Cuando yo entregué mi investigación el día siguiente, I turned in my 40 observations. yo entregué mis 40 observaciones. The professor then turned out the lights El profesor después apagó las in the luces classroom, en el salón and a screen came down, y había una pantalla que bajó and he showed an old black and white movie y mostró una película vieja de blanco y negra out of like the 1920s. desde los 1920s. There was no sound to No it. había ningún sonido. A car drives up to a bank. Un carro cercó un banco. The bank is on a street corner. El banco estaba en la esquina de una calle. 4 men get out of the bank. 4 hombres salieron, They go into the bank. entraron al banco. After a few seconds, they come running out of Después the de bank. unos segundos salieron corriendo del banco They have bags in their hands. con bolsas en sus manos. They get in the car. Entraron al carro. The car drives away. El carro salió. People come running out of the Las bank. personas salieron corriendo del banco. The lights come back on. Las luces otra vez fueron encendidas ahí en el aula. The professor says, take out a piece of El paper, profesor decía, toma una hoja number 1 to 20. y nombrar 1 al 20.
He said, this is a real exam, Él decía, este es un examen real and you'll get a real grade from y vas a this. recibir calificaciones reales. Question number 1, Pregunta número 1. what was the name of the bank? ¿Qué era el nombre del banco? Number 2, Número 2. what was the license tag on the car? ¿Qué era el número de placa del carro? Question number 3, Pregunta número what 3. kind of car was it? ¿Qué tipo de carro fue? Question number 4, Pregunta 4. the street sign. It was the intersection of what street and what Fue street. la intersección de cuáles dos calles. What time did the clock say on the outside wall of the bank? ¿Qué fue el tiempo? Que fue un reloj ahí afuera del banco. How many men got out of the ¿Cuántas car? personas salieron del carro? Did they get back into the same seat? ¿Subieron el mismo asiento? Did they get back in the same order? ¿Subieron en la misma orden? How many people came running out of the ¿Cuántas bank? personas que fueron corriendo del banco? Every time I open my Bible, Cada vez que estoy acercando mi Biblia, viendo mi I Biblia, can still see that yo old black puedo and white ver movie esta película en blanco y negro otra vez. because he was training me Porque él estaba entrenándome to look at every a detail observar cada detalle that is in that que verse. está en el versículo. You need to be able to know what is the subject, Necesitas saber qué es el sujeto, what is the verb, qué es el verbo, what is the object. cuál es el objeto, The adjectives are defining what noun, los adjetivos que están definiendo qué es el nombre, etc., etc. etcétera, etcétera. When I was in high Cuando yo school, estaba en la prepa, I never paid yo attention nunca in my English class. daba mucha atención en mi clase de inglés. I just wanted to play sports. Yo quería jugar deportes. I grew up in a very academic home. Yo crecí en una familia muy académica. My father was a professor in medical school. Mi padre fue profesor en la escuela médica. My brother is a Mi cardiologist. hermano es un cardiólogo. He is a professor in Él medical es un school profesor también en la escuela in one of the médica, leading medical schools in the United States. en una de las escuelas mayores de Estados Unidos. My mother graduated #1 from every Mi class she mamá was graduó ever in. del número 1 de cada clase que asistió. I didn't want to have anything to do with books Yo no quería tener nada que ver con los libros or with study. o con estudios. My identity was I was a Mi football player. identidad fue yo era jugador de fútbol. I went to college on a 4-year football Yo scholarship. fui a la universidad en una beca de 4 años para el And fútbol. I got through college Yo re- reading every other page of books. Y yo terminé la universidad leyendo cada otra página de los libros. But the day came Pero el día llegó when God called me to preach. cuando Dios me llamó a predicar. And suddenly the Bible became the most important book in the world. Y de repente la Biblia convirtió en el libro más importante en el mundo. And I realized I need to know what the Bible says. Y yo reconoció que yo necesitaba saber qué dice la Biblia. And I need to know how to study the Bible. Y yo necesitaba saber cómo estudiar la Biblia. And I need to know how to exegete the Y yo Bible. necesitaba saber cómo And for the hacer un first estudio exegético de la Biblia. For the first time in my life, Y por la primera vez en mi vida, verb tenses meant something to los me. tiempos de los verbos tenían sentido para mí. Prepositional phrases meant Las frases something de to me. preposiciones tenían significado para mí. All of the details of language suddenly became critically Todos los important to detalles me. del lenguaje inmediatamente convirtieron de algo de importancia para mí. I remember the day when my father came to the church to hear me preach. Yo recuerdo el día que mi padre vino a la iglesia para escucharme predicar And he came into my pastor's office. y entró a la oficina de mi oficina pastoral. And the church had knocked out a wall. Y la iglesia ha quitado una pared And they had enlarged my office by Para- taking in 3 offices into one. para hacer una oficina más grande. Ellos quitaron una pared para convertir 3 oficinas a 1. And my father saw books from ceiling to floor on all 3 Y mi padre offices. vio los libros desde el techo hasta el piso en cada oficina. I had frustrated him growing up that I did not want to study. Yo causaba mucha frustración a mi papá mientras yo estaba creciendo porque yo no quería estudiar. And he walked in and saw all those Y él books. entró y miró todos los libros. And he said to me, Y él decía a mí, surely there is a God in heaven. en verdad hay un Dios en los cielos. My son, the student. Mi hijo es estudiante. That's what happens when you're called to preach. Eso es lo que pasa cuando uno está llamado a predicar. God gives you a supernatural desire to read and to study. Dios va a dar un deseo sobrenatural a leer y estudiar.
And there are no exceptions to this. y no hay excepciones. If you do not have a desire to study, Si tú no tienes el deseo de estudiar, you have not been called to preach. no has sido llamado a predicar. So, what we're talking about here, exegetically grounded. Entonces lo que estamos platicando es de ser predicando con una predicación basada en un estudio exegético. It may have bored you to tears when you were in high school, Posiblemente cuando estaba en la prepa fue muy aburrido estudiar la gramática, but now it is one of the most important things in your life pero ahora es una de las cosas más importantes en tu vida, because you have to understand what this verse porque says. tienes que entender lo que dice este versículo And you have to be able to interpret what y this verse tienes que says. tener la capacidad de interpretar lo que dice ese versículo. And that is why James 3 verse 1 says, Es lo porque Santiago 3:1 dice: "Let not many of you become teachers, my brethren, no dejen que muchos de ustedes sean maestros, mis hermanos, knowing as such we shall incur a stricter judgment." saben de que como maestros vamos a tener un juicio más severo. We have to get the text right. Tenemos que tener el texto interpretado correcto. 2 Timothy 2 verse 15. Segundo Timoteo 2:15. Be diligent. Procura con diligencia. It means literally be zealous. Ser celoso. Be very passionate Tener mucha pasión. to present yourself. Apasionado para presentarse a ti mismo. Really like a sacrifice to be presented on the altar. Realmente como un sacrificio para ser presentado en el altar. Approved to God. Aprobado a Dios. That means your study of the scripture will be tested by God as by fire. Significa que tu estudio de la escritura va a ser probado por Dios como probando con fuego. And either God will approve your study Y aún Dios va a aprobar tu estudio or God will disapprove your study. o va a rechazar tu estudio. And he says, as a workman, Y dice como obrero, it refers to a field worker out in the hot sun como alguien que está trabajando en el campo, en el sol fuerte, with perspiration just pouring off your face sudando con toda su cara and you're sunburned y quemado por el sol. and you're losing weight from Y all está of this sweat perdiendo peso por todo el sudor. and you're losing energy. Está perdiendo el esfuerzos. That's the kind of workman you have to be. Ese es el tipo de obrero que tiene que ser. When you sit at a desk Cuando estás sentado en un escritorio, and you study the Word of God, estudiando la palabra de Dios, I mean, you're burning calories. estás quemando calorías. It is Calories. heavy lifting. Es como levantando cosas It pesadas. is hard study. Es un estudio fuerte. Martin Luther said the Martín heaviest Lutero object dice in the world Que la cosa más pesada en la Biblia, is to pick up a pen. la cosa más pesada en el mundo es de levantar una pluma. He said it's heavier than the blacksmith's anvil. Es más pesado que lo que usa alguien para trabajar con fierros. It is heavier than the farmer's plow. Es más fuerte que lo que corta la tierra con el que trabaja en el campo. To be able to sit at a desk all day and to hold a pen, that is the heaviest object in the world. Para tener la capacidad de sentarse en un escritorio todo el día y levantar una pluma es el objeto más pesado en el mundo. He goes on to say, who does not need to be ashamed. Sigue diciendo que no tiene que tener vergüenza. And those who do not pass the test when the Lord examines your work. Y los que no son aprobados cuando Dios está probando tu trabajo, Will be ashamed. va a tener vergüenza. And when the Lord gives his approval, Y cuando el Señor da su aprobación, there will be a reward. va a tener una recompensa. Accurately handling the word of truth. Entendiendo, manejando con precisión la palabra de verdad, That means to cut a straight path. cortando en manera recta. That was used of a bricklayer who could lay a Fue hablado- straight line of bricks. Alguien que está construyendo como albañil, que puede poner los ladrillos en una manera muy derecha, It was used of a farmer who could plow a straight line in the field. como un campesino que puede preparar la tierra en una manera recta, It was used of a tent maker who could put a pattern over animal hide. alguien que pueda construir campos de tiendas de campo usando el piel de animal.
and to be able to cut around that pattern y tener la capacidad de cortar alrededor de un patrón and sew the pieces y together después coser las piezas juntos to make a perfect tent. para hacer una tienda de campamento perfecta. And so even so, we must be able to take the pieces of the Bible Entonces así debemos tener la capacidad de tomar las piezas de la Biblia and cut it straight with Y our cor- interpretation y cortarlas rectamente con nuestra interpretación and to be able to sew all the parts together. y tener la capacidad de coser todas las piezas juntos So that we can speak the truth from this passage of para que Scripture. podamos hablar la verdad desde un pasaje de la Escritura. So this involves a lot of things. Este involucra muchas cosas And you're going to have to use your mind. y va a necesitar usar tu mente, And you're going to have to think, va a necesitar pensar what is the theme of this book cuál es el in the Bible? tema del libro en la Biblia, What is the context? cuál es el contexto, What are the key words? cuáles son las palabras claves, What is the sentence cuál structure? es la estructura de las oraciones gramáticas, How is the verb parsed? cómo puede hacer un análisis sintáctico de los verbos, What is the grammar and the syntax? cuál es el sintaxis y gramática, What are the figures of speech? cuáles son las figuras de la gramática, There are some figuras de 35, hablar. some 35 figures of speech used in Hay, the Bible. hay unos 35 diferentes figuras de hablar usados en la Biblia. You've got to know what they are. Tienes que conocer qué son, You've got to know the historical background. tienes que conocer el contexto histórico, You've got to know the geographical setting también este trasfondo geográfico and the cultural background. y también el trasfondo cultural. And you've got to be able to do word Tienes que studies. tener la capacidad de hacer estudios de palabras. You've got to know the type of literature that Tienes is que being, entender el tipo de with which this is being literatura written. con que el autor escribió. That is why you've got to have real training, Por eso necesita entrenamiento verdadero. or you're just going to be making up things. O de otra manera vas a estar haciendo el mensaje desde tu propia mente. If you are shallow in the word, Si no anda profundo en la palabra, your congregation will be shallow in the word. tu congregación también va a estar de poco profundidad. But if you have depth in your study of the Pero si word, tú puedes entrar profundamente al estudio de la palabra, you can take them deeper into the word. puedes entonces entrar más profundamente a la palabra. So this is absolutely critically important. Entonces este tiene una importancia absolutamente critical. So in order to be an expositor, Entonces, para ser un expositor, you have to know how to study. tienes que entender cómo estudiar. You have to be a reader. Tienes que ser alguien que lee. Books become very important to you Los libros sean muy importantes para ti, because none of us know everything. porque nadie de nosotros conoce todo, But we have to be able to access this pero information. tenemos que tener la capacidad de tener acceso a la información. If you're preaching through Si Romans, estás predicando por medio de Romanos, which is the most important book in the el Bible, libro más importante de toda la Biblia, you have to be a very astute student of Scripture. tiene que tener mucha capacidad de estudiar las escrituras. So, exegetically grounded. Entonces tiene que ser basado en un estudio exegético. And for the rest of this conference, Y por el resto de la conferencia, the other speakers will, in one way or another, los otros que están predicando en una manera que otro, be explaining exegesis Van a and estar interpretation to you. explicando el estudio exegético y la interpretación a ustedes. And the more you love Y God's lo Word, más que tú amas la palabra de Dios, the more you're going to want to learn how to do lo this. más que vas a querer conocer cómo hacerlo. And there are books that you can buy Y hay libros que puedes comprar that will help you in learning how to study the Bible. que van a apoyarte en aprender cómo estudiar la Biblia. But your preaching will rise no higher Pero tu predicación no va a subir más alto than the depth of your study in the Word. que la profundidad de tu estudio en la palabra. Deep study El produces estudio profundo great preaching. produce predicadores grandes. So, number Entonces, 6, número 6, theologically precise. precisión teológica. You must be a theological expositor. Tienes que ser un expositor teológico. Every passage of Scripture has doctrine, Todos los pasajes de la Escritura tienen doctrina, has theology in it. tienen teología por medio.
And as you explain what this verse means, Y mientras está explicando el significado del versículo, you have to be able to teach the doctrine that is found in this passage. tienes que tener la capacidad de enseñar la doctrina que está hallado ahí en el pasaje. So this means you need to know the major areas of doctrine and theology. Entonces significa que tienes que conocer las diferentes áreas más importantes de teología. These are the major truths in the Bible. Son las verdades más importantes en la Biblia. There are 10 areas of systematic theology in the Bible. Hay 10 categorías de teología sistemática en la Biblia. And theology becomes like the steel girders in a skyscraper. Y el teología convierte en ser como la estructura de un edificio grande. It provides the strength to hold the building up. Provee el soporte y la fuerza para levantar y soportar el edificio. The doctrine gives the strength to your sermon. La doctrina da el esfuerzo a tu sermón. So, here are the 10 areas of systematic Entonces theology. aquí son las 10 áreas de la teología sistemática. There's the doctrine of the Bible La doctrina de la Biblia, that we call bibliology, bibliología, and it's all of the it's all of the areas that the Bible speaks about itself. todas las áreas que la Biblia habla de sí mismo. The doctrine of inspiration, La doctrina de inspiración, the doctrine of inerrancy, inerrancia, doctrina the de doctrine inerrancia, of la doctrina authority, de autoridad, etc. All these subcategories. etc. Todas las categorías bajo bibliología. The next area is the doctrine of God. La próxima área es de la doctrina de Dios, That is what we call theology proper. teología propia, That is the existence of God, existencia de Dios, que The Dios attributes of existe, los God, atributos de Dios, the names of los God, nombres de Dios, the works of God, las obras de Dios, the triunity of la God, triunidad de Dios, the eternal decree of God. del decretos eternos de Dios. You have to know these categories to see it in your Bible, Tienes que conocer estas categorías para verlos en tu Biblia, or you'll miss what's there. o vas a perder lo que está ahí. There's the doctrine of Christ, La doctrina de Cristo, that is Christology. cristología, That's the eternality of Christ, eternalidad de Cristo, the deity of la Christ, deidad de Cristo, the humanity of humanidad de Christ, Cristo, the hypostatic union of este Christ, unio hipostático de Cristo, the death of Christ, la muerte de Cristo, the resurrection of la Christ, resurrección de Cristo, the ascension of la ascensión Christ, de Cristo, the enthronement of Christ, de Cristo en the su sovereignty trono, of Christ, soberanía de Cristo, the return of el Christ. regreso de Cristo. You've got to know all these Tienes que categories. conocer todas las categorías así. 2 days ago in Dallas, Texas, Hace 2 días en I- Dallas, I- Texas, I preached Luke 2, 39 to 52. yo prediqué Lucas 2, 39, I had 32 a 39. to teach from this passage to my church Yo tenía que enseñar este pasaje a mi iglesia. the two natures of Christ, Las dos naturalezas de the deity Cristo. of Christ, Su deidad de Cristo, the humanity of la Christ, humanidad de Cristo and how they come together y cómo se unen in one person. en una persona. But the two natures Pero las dos naturalezas are unmixed. no pueden mezclar, no The son deity of mezclados. Christ La deidad remains- de Cristo The deity of Christ sigue siendo la deidad de and Cristo. the humanity of Christ remains the humanity of Y la Christ. humanidad de Cristo sigue siendo la And humanidad de it was- Cristo. it's very weighty truth. Es una verdad pesada. How Jesus increased in wisdom, Como Cristo creció en sabiduría, yet in his deity aún en su deidad, he is omniscient and Él knows es- everything. omnisciente y conoce todo. How he increased in stature, Como Él creció en su estatura, how he grew physically, creció físicamente, yet he is the creator of all that there is. pero al mismo tiempo Él es creador de todo I lo que had to existe. explain as he was in the temple, Yo tenía que explicar mientras Él estaba en el templo, as he was asking questions of the teacher, como Él estaba preguntando al maestro, so that he could learn, para que Él podría aprender. and that he was growing in favor with Y Él estaba God, creciendo en favor con Dios. yet he's co-equal and co-eternal with God the Father. Y al mismo tiempo es coigual y coeterno And with con God the Son. Dios el Padre y And I Dios had to el explain Hijo. how he grew in favor with Entonces yo man. tenía que explicar cómo Él creció en favor del hombre.
These are weighty issues son asuntos pesados. and major heresies Y hay muchas cosas heréticas in the 3rd, 4th, and 5th century. en los siglos 3, 4 y 5. Almost divided the church, Casi dividieron la iglesia and there had to be church y councils fue necesario de tener concilios de la iglesia that would meet para reunir and give careful thought y dar pensamiento cuidadoso to the doctrine of the Trinity a la doctrina de la eternidad and to the doctrine of Christ y de la doctrina de Cristo and to the doctrine of the Holy y Spirit. la doctrina del Espíritu Santo. And if you're not aware of these major Y doctrines, si tú no tienes conocimiento These de las are- categorías de doctrinas importantes, these are not minor doctrines. esas no son doctrinas These are menores, major doctrines. esas son doctrinas grandes. You're going to end up being a Jehovah's Witness Vas a convertirte de ser un testigo de Jehová, or a Mormon o mormón, or some cult member. o miembro de alguna secta, Or your people will if you o teach them incorrectly. su gente van a ser así si están recibiendo instrucción incorrecta de parte de ti. So you have to know the doctrine of Entonces Christ necesitamos conocer la doctrina de Cristo and then the doctrine of the Holy y Spirit. también la doctrina del Espíritu We call Santo. that the pneumatology Pneumatología, and the deity of the Spirit la deidad del Espíritu and the attributes of y the los Spirit atributos del Espíritu and the works of the y las Spirit, obras del Espíritu, etc. etc. And then there's the doctrine of angels Y también la doctrina de los ángeles, that includes fallen angels, Incluyendo which are los- demon spirits. los ángeles caídos que son demonios, And it includes the espíritus doctrine of demonios, Satan. y la doctrina de Satanás. I mean, you have to know this stuff. Pues esas cosas que tienes que conocer. And then the doctrine of man. Y también la doctrina del hombre, That's the doctrine of anthropology es de la doctrina de pecado. and how man is perdón, made in the image antropología. of God. Y como el hombre está creado en la imagen de Dios, en la imagen de Dios. And how man is made with mind, affections, and will. Y como el hombre fue creado con una mente y afecciones y una voluntad. And then the doctrine of sin. Y también la doctrina del pecado. And you have to understand the doctrine of original sin. Tiene que entender la doctrina del pecado original. That when Adam sinned, Cuando Adán pecó, his sin was charged to every person in the su human pecado race. fue cargado a toda persona en la raza humana All at once. en un momento. And then his sin nature was Y passed después down to his children. su naturaleza pecaminosa fue transmitido a sus hijos. And you have to understand that everyone born into this world is born with a sin nature. Y tienes que entender que cada persona que está nacido en este mundo está nacido con una naturaleza pecaminosa. And they are born spiritually blind and cannot see the truth. Están nacidos espiritualmente nacidos y no pueden ver la verdad. They are born spiritually corrupt and do not desire the truth. Están nacidos espiritualmente corruptos y no desean la verdad. And their will is bound Y su by sin voluntad está legado al pecado and cannot believe y no puede creer until God works in them. hasta que Dios trabaja en ellos. If you don't understand that, Si no entiendes eso, you're going to be lost as vas a a ser preacher. perdidos como predicador. And then there's the doctrine of salvation. También hay la doctrina de salvación. From eternity past to eternity future. Desde eternidad pasado hasta la eternidad futuro. The doctrine of La election and doctrina de elección predestination. y predestinación It's in the Bible. es en la Biblia. And Ahí the está. doctrine of conviction of sin. Y la doctrina de la convicción The drawing sobre of el the Holy pecado, Spirit. la obra del Espíritu Santo de traer a alguien a la salvación, The doctrine of regeneration or the new birth. la doctrina de la regeneración o de ser nacido de nuevo, The doctrine of la conversion. doctrina de la conversión, The doctrine surrounding la doctrina the death of Christ. alrededor de la muerte de Cristo. You have to understand propitiation Tienes que entender propiciación and y reconciliation reconciliación and redemption y redención, and expiation. expiación. And then you have to know the doctrine Y después tiene que entender of adoption la doctrina de adopción and y sanctification. santificación, All of the aspects of todos los sanctification. aspectos de santificación,
the doctrine of positional la sanctification doctrina de la santificación posicional and practical y sanctification santificación práctica and perfected y sanctification, santificación perfectada and then the doctrine of glorification y aún la doctrina de la glorificación on into eternity hasta future. eternidad futura. You've got to master all of Tienes que this. ser un maestro de todas las doctrinas. And these doctrines are in the text that you're Entonces, preaching. esas doctrinas están dentro de los textos que And tú then you estás have to know predicando. the doctrine of the church. Y después tienes que entender la doctrina de la iglesia. And you can imagine the subcategories in Y that. puede imaginar tantas categorías, subcategorías que están en la doctrina de la iglesia. And then the doctrine of last Y things. la doctrina de las últimas cosas. And the return of El Christ. regreso de Cristo. And the future kingdom of El Christ. futuro reino de Cristo. And the great white throne judgment. Y el juicio del gran trono blanco. And new heavens and the new earth. Y nuevos cielos y I nueva mean, tierra. all of this. Todo eso. So that as you come to a Entonces, passage of Scripture, Para que cuando tú llegues a un pasaje de la Escritura, you are theologically razor sharp. tú estás teológicamente filosa. You're doing more than just word studies Estás and haciendo parsing más verbs. que estudiando las palabras y analizando los verbos. Martin Lloyd Jones said, preaching is theology on fire. Martin Lloyd Jones decía que la predicación es teología en llamas. He said it is theology coming through a man who is on fire. Es teología pasando por un hombre que está en llamas de fuego. There is no kind of preaching that should be theological, non-theological. No hay ningún tipo de predicación que debe ser ateológico o no teológico. R.C. Sproul has written a book, R.C. Sproul escribió un libro. Every Man is a Theologian. Todo hombre es teólogo. Every man is a theologian. Todo hombre es un teólogo. Every man in this room is a theologian. Todo hombre en este salón es teólogo. You believe something about Tú God. crees algo acerca de You Dios. believe something about Tú Christ, crees algo sobre Cristo, etc. etc. The question La is, pregunta es, are you a good theologian si tú eres un buen teólogo or are you a bad o mal theologian? teólogo. Are you a correct theologian ¿Estás un teólogo correcto or are you a really incorrect theologian? o un teólogo incorrecto? And so this really provides Entonces the nos strength to your provee preaching. verdaderamente la fuerza para tu predicación. So you need to buy systematic theology. Entonces tú necesitas comprar libros de teología sistemática. And I wish I had a lot more time that I could walk you through all of this. Y si solamente tenía más tiempo, mi deseo es de caminar con ustedes por medio de todo eso. Every expositor Todo expositor must be a theological expositor. debe ser un teólogo teológico. Next Debe Sunday, ser un when I go expositor back to teológico. Dallas, El Texas, próximo domingo, cuando regreso a Dallas, Texas, I will move on to the next chapter. voy The a next verses in seguir Luke. al siguiente capítulo, a los versículos que siguen And ahí en I Lucas. will preach Luke 3, 1 through 6. Y voy a predicar Lucas 3, 1 al 6. I will have to preach the doctrine of Y voy a repentance. necesitar predicar la doctrina de arrepentimiento. I will have to preach the doctrine of the kingdom of God. Voy a necesitar predicar la doctrina del reino de Dios. I will have to preach the doctrine of eternal punishment. Voy a necesitar predicar la doctrina del juicio eterno. And I must be razor sharp in what I say. Yo tengo que ser muy filoso en todo lo que voy a decir. Because whatever doctrine is taught that I teach from this passage, Porque la doctrina que yo voy a enseñar desde este pasaje it has to square with the entire debe rest of the estar de Bible. acuerdo con todo el resto de la Biblia. You never interpret the rest of the Bible Nunca va a interpretar el resto de la Biblia through one verse. por medio de un solo versículo. It's the total opposite. Es el opuesto total. The entire rest of the Bible El resto de la Biblia entera has to help me interpret tiene this que one verse. apoyarme a interpretar este versículo So solo. I have to know what does the entire Bible teach on this subject. Entonces yo necesito saber qué dice, qué enseña toda la Biblia sobre este tema.
I have to know what did Jesus say about repentance? Tengo que conocer qué decía Jesús sobre What did arrepentimiento. Peter say about ¿Qué repentance? decía Pedro sobre arrepentimiento? What did Isaiah say ¿Qué about decía Isaías repentance? sobre arrepentimiento? And I have to go to these different Y tengo que verses ir a los diferentes versículos and make certain that what y I say asegurar que lo que estoy about diciendo repentance in Luke 3, acerca de arrepentimiento en 1 through Lucas 6, 3, 1 al 6, is in complete agreement está de acuerdo completamente with the entire rest of the Bible. con todo el resto de la Biblia. So, it's systematic theology Entonces, teología sistemática has been called the queen of the sciences. ha sido llamado la reina de las ciencias. Critically important Importante críticamente to every preacher. para todo predicador. Can you lose your salvation or can you not lose your ¿Puedes salvation? perder tu salvación o no puedes perder tu salvación? Do you believe and then you're born again? ¿Crees y después estás nacido de nuevo Or are you born again and then you believe? o estás nacido de nuevo y entonces cree? I mean, issues like Estos this son asuntos como este separate the men from the que boys separar los varones de los niños in expository en la preaching. predicación expositiva. You've got to be a careful theologian Tienes que ser un teólogo cuidadoso in order to be a Bible preacher. para ser un predicador de la Biblia. And I hope you feel challenged by Espero this. que sienten desafiados. I'm not going to pull back and say, hey, this is easy. Yo no voy a decir que podemos descansar porque esto es fácil. It doesn't take much of a man No to be an tiene- expositor. No toma mucho de un hombre de ser un expositor. It just takes all there is of him. Solamente toma todo del hombre. It's going to require a total commitment of your life Requiere un compromiso total de tu vida to apply yourself to theology. para aplicar a ti mismo a teología. You know what the word theology means? ¿Sabes qué es el significado de la palabra teología? It's two Greek words brought Es together. dos palabras griegas conjuntas. It means the study of God. Significa el estudio de Dios. There is nothing more important in the No hay nada world más importante en el mundo than the study of God. que el estudio de Dios. Can you think of a subject more important? ¿Puedes pensar en un área de estudio más importante? There is no subject more important than God. No hay ningún estudio más importante And that's que what el the estudio word de Dios. theology means. Por eso necesitamos más teología, ese es el significado. And every one of these 10 Y areas of cada una de theology las 10 áreas de teología is all directly connected to God. están conectados directamente a Dios. Jesus is the Son of God. Jesús es el Hijo de Dios. The Holy Spirit is the El Spirit of Espíritu God. Santo es el Espíritu de Dios. The angels are the servants of Los God. ángeles son los siervos de Dios. Man is made in the image of God. El hombre fue creado en la imagen de Dios. Sin is rebellion against El God. pecado es rebelión contra Salvation Dios. is the grace of Salvación God. es la gracia de Dios. The church are the La people of iglesia God. son las personas de Dios. The study of last things is the plan El of God. estudio de las últimas cosas es el plan de The Dios. doctrine of the Bible La is the word doctrina of de la God. Biblia es la palabra de Dios. Every area of Cada área theology de teología is directly connected to God. está directamente conectada a Dios. Boys become men Los niños se hacen hombres when they study cuando theology. estudian teología. It puts spiritual hair on your chest. Va a poner pelo espiritual en su pecho, And really, realmente. and until you know theology, you're not ready to even shave. Hasta que tú conoces teología, no estás listo para fatiar. All right, enough said. Ya, suficiente. Number 7, Número 7. expository preaching La predicación expositiva is logically ordered. es ordenado lógicamente. It's well ordered. Está ordenado de una manera It goes precisa. from an introduction, Empieza con una introducción and you need to know what are the parts of an y introduction. necesita entender cuáles son las partes de una It introducción. goes to the explanation of the passage, Después entra a la explicación del pasaje and you need to know how to explain what a passage means. y necesita saber cómo explicar lo que es el significado del pasaje. Then it goes to the Después application llega a la aplicación and what is the practical relevance of this y passage. cuál es la relevancia práctica de este pasaje. What does this passage require of my life?
¿Cuál es el requisito del pasaje para mi vida? And then there is the illustration. Después, ilustración. How can you help people see the truth in this verse? ¿Cómo puedes ayudar a la gente a ver la From verdad everyday entre life. el versículo para la vida, And then there is desde la vida diaria? There is the Y exhortation, después la exhortación, which is the persuasion que es and la the urging and the persuasión pleading de with people. urgir a las personas. And then there is the conclusion, Y después la conclusión. which is the summation of the Ese es sermon. un resumen de todo el sermón. And so you need to understand what are the parts of a Entonces necesita sermon entender cuáles son las partes del sermón and how to put them in right order. y cómo ponerlos en una orden correcta. I teach a whole class for a whole semester in seminary. Enseño un clase total por un semestre total en un seminario. What are the steps that you ¿Cuáles son los take pasos que toma to put together a sermon? para armar un sermón? And there is a sequence and an Y hay una order secuencia, un orden to know how to do this. para entender cómo hacerlo. And so an expository sermon is not like an omelet, Entonces el sermón expositorio no es como un omelette, where everything is just jammed in there together. donde todo está junto. No, there is a sequence. Hay secuencia, There is a progressive order. hay un orden progresivo. Otherwise, you will be incoherent as a preacher. De otra manera vas a ser, no van a entender lo que estás diciendo como predicador. A car mechanic must know every part of an engine. Un mecánico del auto tiene que entender todas las partes del motor. He must be able to strip down an engine, Debe tener la capacidad de desarmar todo el motor. and he must know what each individual part Y debe does. entender cuál es el propósito de cada parte individual. And then he must know how to put all those parts back together Y to form después the tiene engine. que entender cómo armar otra vez todas las partes para formar el motor. And if he doesn't know what each individual part does, Y si no sabe cuál es el propósito de cada parte he's individual, very likely to leave a part más out. probablemente va a perder una parte cuando está You need to armando. be like that. Tú necesitas ser como el mecánico. You need to know what all of the parts of a sermon Tú are necesitas saber cuáles son todas las partes del sermón and how to put it together. y cómo armarlo. A sermon is not a blog. Un sermón no es un blog, A sermon is not a book report. no es un reporte de un libro, A sermon is not a term paper. no es un documento de investigación A sermon- para la escuela. A sermon is its own unique individual form. Un sermón es, tiene su propia forma única, individual. And if you do not know what all those parts of a sermon are, Y si tú no conoces cuáles son todas las partes del sermón, how could you ever create a sermon? ¿cómo puedes crear un sermón? There's a saying, Hay un dicho, aim at nothing, si estás apuntando a nada, you'll hit it every time. cada vez vas a llegar a tu marco. And so tu you've got to blanco. know what the target of a Tienes sermon que is saber cuál es la meta de tu sermón in order to put it together. para armar tu sermón. Most people simply imitate what their previous preacher did. La mayoría de las personas solamente están imitando lo que un predicador que ellos vieron estaban haciendo. That may be good. Posiblemente es bueno, That may be horrible. posiblemente va a ser terrible. You've got to know what those parts are. Tienes que conocer cuáles son las partes, What is the function of an cuál introduction? es la función de una introducción, What is the purpose of a conclusion? cuál es el propósito de una conclusión Et cetera, et cetera. de lo mismo, etc. Number 8, El número 8 passionately delivered. tiene que ser entregado apasionadamente. There is a difference between teaching and preaching. Hay una diferencia entre enseñando y predicando. The goal of teaching is information. La meta de enseñar es dar información. The goal of preaching is transformation. La meta de la predicación es transformación. But there is also another difference between teaching and preaching. Pero también hay otra diferencia entre la predicación y la predicación y la enseñanza. And it is in the tone of Y the es en delivery. el tono de la entrega.
Teaching can be monotone. Enseñando puede ser de monótono, Preaching comes with energy. pero predicación viene con energía. Preaching comes with urgency. Predicación viene con urgencia. Preaching comes with fervency. Viene también la predicación que de una manera ferviente. There is heat that comes with preaching. Hay calor que viene con predicación. If there is no passion, there is no preaching. Si no hay pasión, no hay predicación. And so you have to have passion in order to preach. Entonces tenemos que tener pasión para tener la capacidad de A predicar. great difference between a teacher and a preacher. Una gran diferencia entre un maestro y un predicador. A young man once came to Martin Lloyd Jones Un hombre joven una vez vino a Martin Lloyd Jones and asked him the difference between teaching and preaching. y predicó cuál es la diferencia entre enseñando y predicando. And Lloyd Jones, the great preacher in London, Y Lloyd Jones, el predicador grande en Londres, said, "Young man, if you have to ask me the difference decía, hombre joven, si tú tienes que preguntarme la diferencia between teaching and preaching, entre enseñando y predicando, then it is obvious entonces es obvio that you've never heard preaching. que tú nunca has escuchado predicación. Because if you have to ask me the Porque difference, si tienes que preguntarme cuál es la diferencia, it is clear you've never es heard claro que preaching. nunca has escuchado predicación. Because you know the difference Porque ya sabes la diferencia. once you've heard the difference. Cuando has escuchado la diferencia. Preaching involves a pleading La predicación involucra implorando, and a summoning urgencia, and a calling llamando a las and a personas warning y una advertencia and all of the elements y todos los elementos that make for the dynamic of preaching. que hacen por la dinámica de predicación. So preaching involves Entonces la predicación the involucra intensity of the voice, la intensidad de la the voz, tone of the el voice, tono de voz, the pace of the el voice, paso, el ritmo de la the voz, focus of the el eyes, enfoque de los ojos, posture of the body, la postura del cuerpo, the gesture of los the hands, gestos de las manos, the extension of the la arms, extensión de los brazos, the repetition la of repetición words, de palabras, the choice of the words, la elección de las palabras, the raising of the voice, subiendo la voz, the lowering the bajando la voice, voz, the shedding of tears, las lágrimas, the closing tirando of lágrimas, eyes, cerrando los the ojos, smile of the mouth. sonrisa de la All boca. of these are involved Todas in las preaching, cosas están involucradas en la predicación. where a teacher just stands there behind a lectern Cuando un maestro puede estar ahí nada más parado and has a little chalkboard behind y him, tiene un pizarrón por detrás, and he's just talking, él está hablando, but he's not trying to win pero you no over. está tratando de ganarte. When you preach the word Cuando of God, predicas la palabra de Dios, you're trying to win estás people to Christ. tratando de ganar las personas a You're Cristo. trying to win them to the truth. Está tratando de ganarlos a la verdad. I want to persuade you. Yo quiero persuadirte. I want to challenge your Quiero will desafiar a tu voluntad. to today commit your life to Que Christ. hoy debes comprometer tu vida a Cristo. A lecture is what a teacher gives. Una lectura o lección es lo que hace un maestro. A sermon is what a preacher Un gives. sermón es lo que entrega un predicador. A lecture can be given anytime. Una lectura o lección puede ser dado en cualquier momento. It can be given today. Puede ser dado It can be hoy, given next week. próxima semana. It can be given next month. A lo mejor puede ser dado el It can be próximo given mes, next year. próximo año también. But Pero un sermón, a sermon must be preached today. el sermón debe ser predicado hoy. And a sermon must be heard Y today. un sermón debe ser predicado hoy, escuchado hoy. And a sermon must be responded Y- to today. Y un sermón debe ser respondido, debemos responder a un sermón hoy. A sermon demands a response. Un sermón demanda una respuesta. The Bible says, behold, now is the accepted time. La Biblia dice que ahora es Behold, today el is the tiempo day of aceptado. salvation. Hoy es el día de la salvación. The Bible says, boast not yourself of La tomorrow, Biblia dice que no debemos de confiarnos en mañana. for you know not what a Porque day no- may bring forth. No sabemos lo que va a venir un día. A teacher who gives a lecture Un maestro que da una lección has a take it or leave it tiene attitude. una actitud de que puedes recibirlo o tirarlo. All you care about is information Solamente- into a notebook. Está preocupado por la información que van a guardar en su libreta. But a preacher Pero un predicador brings you to the intersection of llega, life.
va a llegarte a la intersección de la vida. And you must decide which way will you Y go. tienes que decidir a cuál dirección vas a seguir. Will you go the way of the world? ¿Vas a seguir de la dirección Or del will you mundo go the way of Christ? o vas a seguir la dirección And if de you go the Cristo? way of the Y si world, vas a la dirección del it leads mundo, to eternal va a destruction. llegar a la destrucción eterna. There's a way that seems right to a Hay una man, manera que el hombre piense que es correcto, but the end thereof is the end of death. pero el final de este camino es la muerte. I warn you, do not go the way of the world. Quiero advertirte, no ir en la dirección del mundo, Go the way of Christ. ir en la dirección de He is Cristo. the way, the truth, and the Él es life. el camino, la verdad y la vida. No one comes to the Father Nadie but through Christ. viene al Padre excepto por medio de And then you Cristo. press for a decision. Y después tiene que empujar para una Have you decisión. committed your life to ¿Has Christ? comprometido tu vida a Cristo? What holds you back? ¿Qué está limitándote? What prevents you from ¿Qué committing está your life to Christ? impidiéndote? Is it the sin you'd have to give up? ¿Es tu pecado que tienes que dejar? Is it having to admit you've been wrong all these years? ¿Es de confesar que todos los años has Is it sido what would your friends equivocado? have to say? ¿Es que estás preocupado por lo que van a decir tus amigos? My friend, today you must believe in Mi amigo, Christ. hoy es el día que tú And you debes must make creer this en decision in Cristo. your heart. Y debes hacer esta decisión en tu corazón. This is what preaching does. Esto es lo que hace predicación. You're not just standing up here giving a book No review. estás solamente ahí enfrente hablando de un repaso de cómo es un libro. Yo estoy pidiéndote, I'm going to challenge you. voy a desafiarte, I'm going to call yo you. voy a llamarte, I'm going to summon you to yo faith voy in a Christ. urgirte a la fe en Cristo. And I'm going to tell you, if you do not commit your Y yo voy life, a what's going to decirte happen que to si you. no estás comprometiendo tu vida a Cristo, lo que va a pasar a ti. And I'm going to reason with Y you yo voy that a if you would believe in razonar Christ, contigo que si crees en Cristo, what Christ will do. lo que Cristo va a hacer. This is an essential part of Esa expository es una parte preaching. esencial de la predicación expositiva. You've got to be a man with a passion in your soul. Tienes que ser un hombre con una pasión en tu alma. You're not speaking with your library voice. No estás hablando con tu voz de biblioteca. You convey the importance of what you're saying, even in the manner with which you say it. Estás compartiendo la importancia de lo que estás diciendo con la manera en que estás hablando. It's not just what you say, it's how you say No es it. solamente lo que dices, pero cómo dices lo que dices. You know what the word in the New Testament is ¿Sabes for qué es la preach? palabra para predicar en el Nuevo Testamento? The word in the New Testament for preach is a Greek word, caruso. Caruso es la palabra en el Nuevo Testamento para predicar. It means to herald the message. Es de ser un heraldo con el It mensaje, means to proclaim the message. proclamar el mensaje. And the word was used in the first Y la century palabra fue usada en el primer siglo of Caesar, de César, who had heralds in the palace. que tenía heraldos en el palacio. And when he would make an imperial Y decree, cuando él hizo un decreto imperial, he would summon his heralds into the llamó palace. todos sus heraldos hacia el palacio. And he would give the decree to his Él, heralds. él dio la tarde con este decreto a cada heraldo And he would commission them to go out into the y empire. comisionó cada heraldo a ir al imperio, And to go to towns and to de ir a los cities. pueblos y las ciudades And to come into that town. y entrar al pueblo And come to what would be like the city square. y entrar al lugar como donde está el palacio del pueblo, And gather all perdón, the people of the town la around them. la plazuela del pueblo y juntar And he todas was las personas en He el was, pueblo he was to cup his hands y debe estar ahí con sus manos juntos and say something like y this. decir algo como: Hear ye this day. escucha este día, Rome has won a great victory. Roma ha ganado una victoria grande. We have annexed another kingdom into the empire. Hemos anexiado otro imperio, otro reino en nuestro imperio. Or the herald was to say something like this. O el heraldo debía decir algo así: Hear ye this day. escúcheme este día. Caesar has a son. César tiene un hijo. There is an heir to the throne of Rome. Hay un heir al trono de Roma. Had any of his thoughts. Añadir ninguna de sus propias palabras o pensamientos al mensaje. He was not allowed to withhold any No part fue of the message. permitido tampoco a minimizar o quitar alguna parte del mensaje. He was not allowed to enter into No fue negotiation with the permitido listeners. entrar
en una negociación con los oyentes. And there would be witnesses that would Y travel había with him testigos que estaban allí con él to make certain that he delivered para the full message asegurar que él entregó el mensaje completo, exactly as Caesar had given it to him. exactamente como fue dado por César. The herald was then to return to El Rome heraldo después tiene que regresar a Roma along with the witnesses con los testigos and to stand before Caesar y estar parado ante de César and to give an account. y dar una cuenta, Had he rendir been cuentas faithful? si ha sido fiel To give the whole message para dar el mensaje completo and nothing but the message. y nada más que el mensaje. And if he failed to do that, Y si él falló de the hacerlo, two witnesses would testify, los dos testigos van a testificar and Caesar would put the herald to death. y César va a matar el heraldo. And it was also critical Y fue critical because he was También. representing Caesar. porque él estaba representando a César. He could not stand before the people Él no puede estar parado ante la gente and be like a comedian y ser como un comediante or be an entertainer. o alguien haciendo entretenimiento. He was to speak with the dignity of Caesar Él himself. tenía que hablar con la dignidad de César mismo. That's what it means to be a herald. Esto lo significa ser un heraldo. And that is the very word that is used more than any other word in the New Testament. Esa es la palabra que está usado más que cualquier otra palabra en el Nuevo Testamento, For what it is to preach. por lo que es de predicar. Because we have been called before the King of Kings Porque and the Lord hemos of sido Lords. llamados ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. And the message has been given to us. El mensaje ha sido dado a nosotros. And we have been commissioned to go out into the highways and the byways. Hemos sido comisionados para entrar a los caminos y todo lugar And to go into the cities of this world. y entrar a las ciudades de este mundo And gather the people y around us. juntar las personas alrededor de And to nosotros lift up our y voice. levantar nuestras voces And to declare y the word of declarar God. la palabra de Dios. And we're not to withhold any part. Y no debemos minimizar o quitar ningún parte. If God put it in the Bible, we are to preach it. Si Dios tiene ahí puesto en la Biblia, debemos predicarlo. And we're not to add any of our No thoughts. debemos añadir ninguno de nuestros propios And pensamientos. the day is coming when we will return to the inner palace of heaven. Y el día viene cuando vamos a regresar al palacio dentro del cielo. And at the judgment seat of Christ, we will stand before the Lord. En el juicio de Dios vamos a estar ahí And en we- el lugar de juicio del Señor. And we will give an account to Christ himself. Le vamos a rendir cuentas a Dios mismo. Did we preach the truth? ¿Predicábamos la verdad, sí o no? And did we declare it from the housetops? ¿Declarábamos la verdad desde arriba de las casas? You want it to go well for you in Yeah. that last day. ¿Quieres que sale bien para ti en este último día? And you must preach with passion. Entonces debes predicar con pasión. If you take a dictionary Sí. and you look up the word passion, Si lleves un diccionario y buscas la palabra pasión, I can say this in English dictionary. puede decir por lo menos en un The diccionario very de first inglés, definition is the passion of Christ. la primera definición es la pasión de Cristo. Christ in his passion sweating drops of blood in the Cristo en su garden. pasión sudando gotitas de sangre en el huerto. Christ on the cross Cristo- crying out, my God, why have you forsaken me? Cristo en la cruz ya clamando, Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? That's what it is for us to preach with passion. Esto es lo que para nosotros predicar con pasión. And the secondary meaning of passion Y el significado secundario de la pasión is the passion of the martyrs es la pasión de los mártires, as they were led to the stake mientras estaban guiados a ser matados and would be set on y fire. fueron encendidos. And the feeling that they had within their heart as they would die for the truth. Y el sentir que tenían sus corazones mientras murieron por la verdad. That's how you've got to preach. Eso es como debes predicar. That this may be your last sermon to ever preach. Que este a lo mejor puede ser tu último sermón a predicar. And you're willing to die for the Estás truth that you dispuesto preach. a morir por la verdad que vas a predicar. This is what it is to be an expositor of the Word of God. Esto es lo que significa ser un expositor de la palabra de Dios. And a part of our being persuasive is even the passion with which we speak.
Y una parte de nuestra persuasión es utilizando la pasión en nuestra voz de hablar. I have no idea what time it is. No tengo ninguna idea de qué horas son. I'm going to give you another one. Vamos con otro más. I hope you're taking these down. Ojalá está tomando nota. I mean, we may never have a moment like this again, Posiblemente nunca vamos a tener un momento así where we're en all otra in vez, one room together, donde todos nosotros estamos en un and we're talking lugar about your juntos, call hablando acerca de tu to preach llamado the word of a God. predicar la palabra de Dios. Number 9, El número 9, boldly declared. proclamar con audacia. The word bold is a compound word in the Greek language. Esta palabra audacia o valentía es una palabra compuesta de dos palabras en el idioma de griego, As it is found in the New Testament, como está encontrado en el Nuevo Testamento, it means to speak all, de hablar todo, all speech. todo todo discurso, In other words, you hold back nothing that's in the Bible. no retener nada que está hallado en la Biblia, No matter what it may mean for you, sin importar lo que te cuesta. it may mean loss of popularity. Posiblemente va a costarte la popularidad, It may mean the loss of your job, posiblemente va a perder tu trabajo, but you hold back pero nothing. no va a retener nada. It means freedom of speech without reserve. Una libertad de hablar sin reservaciones, It means to speak daring words. una palabra con palabras que toman riesgo para hablar, It means to speak without ambiguity. hablando con toda claridad, sin cualquier confusión, It means to speak out strongly. hablar en una manera fuerte, It means to speak the whole truth. hablar toda la verdad, It means to give a full disclosure of the truth. para revelar toda la verdad que está contenido, It means to speak openly para hablar en una manera abierta and plainly y una manera clara, and confidently, con confianza, courageously con denuedo and directly. y muy directa, It means to speak without veiled words. hablar en una manera que no esconde cualquier palabra. That's what it means to speak boldly. Eso es lo que significa de hablar con denuedo, You put Con it all audacia. out there. poner todo ahí para los oyentes. Not just the promises of No God, solamente las promesas de Dios, but the hard pero sayings of también Christ. los dichos difíciles de Cristo. We speak what people want to hear, Hablamos las cosas que la gente quiere escuchar, but also what they do not want to hear. pero también lo que ellos no quieren escuchar. When we preach what will make us popular, Predicamos lo que va a hacernos populares, but also what will make us persecuted. pero también lo que va a causar la persecución personal. That's what it means to preach in season and out of Eso es lo season. que significa de predicar a tiempo y fuera de tiempo. And throughout the New Y Testament, desde todo el Nuevo Testamento, this word for la boldness palabra que significa denuedo It is o used again audacia, and again and valentía, again. está usado una que otra vez. In fact, whenever De hecho, someone was filled with the Spirit, Cuando alguien estaba llenado con el Espíritu, they automatically spoke with boldness. automáticamente hablaron con denuedo. It says in Acts 4, verse 29 and following, Dice en Hechos 4, versículos 29 y siguiente. that they spoke with all confidence. Hablaron con toda confianza. In Acts 9, verse 28, Hechos 9, versículo 28. as soon as Saul of Tarsus was converted, Cuando Saúl de Tarsis fue convertido, he spoke out boldly in the name of the Lord. hablaba con valor en el nombre de Jesús. In 2 Corinthians Segundo a los Corintios 3 and verse 12, 3, versículo 12. Paul says, we use great boldness in our speech. Dice que hablamos con mucha franqueza. Even the Apostle Paul Aún el had apóstol Pablo to ask people to pray for his boldness. tenía que pedir a las personas orar por su denuedo. In Ephesians 6 and En verse Efesios 19, 6, 19. he said, pray on my behalf, Oren también por mí, that utterance may be given to me para que me sea dada palabra al abrir mi boca, in the opening of my mouth, a fin de dar a conocer to sin make temor known with boldness the gospel,
el misterio del Evangelio. If Paul had to ask people to pray for his boldness, Si Pablo tenía que pedir a los demás a orar por su denuedo, how much more so do you and I need to pray ¿cuánto for más boldness? nosotros necesitamos orar 1 Thessalonians 2, verse denuedo y 2. valentía? 1 Tesalonicenses 2:2. He says, after we had suffered and been mistreated in Philippi, Sino que después de haber sufrido we y had, sido the, maltratados en Filipos, we had the boldness in our God to speak to you the gospel. tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios Amid much opposition. en medio de mucha oposición. The average preacher today, El predicador promedio día de hoy, if he was roughed up in Philippi, si estaba golpeado en Filipos, he would think, when I come to va a Thessalonica, pensar, cuando yo llego a Tesalónica, I'm going to try a different method. yo voy a cambiar mi método, Because preaching didn't work in porque Philippi. la predicación no funcionó en That's where he was Filipos, thrown into prison porque allí él estaba echado en la cárcel. after he'd been drugged through the streets. Después estaba golpeado y sacado desde las calles. The average preacher today would think, all El right, predicador promedio día de hoy va a pensar, I'll try a softer approach in a lo Thessalonica. mejor voy a intentar con un método más suave ahí en Tesalónica. But not Paul. Pero no Pablo. Paul says, after I suffered in Philippi preaching the gospel, Pablo decía, después que yo sufrió ahí en Filipos, I predicando came el to you in Evangelio, Thessalonica, yo llegué a ti en Tesalónica and I preached with much boldness y yo prediqué con mucho denuedo in the face of much opposition. en la cara de mucha oposición. That's the way an expositor must preach. Esto es la manera que un expositor debe predicar. We have to be as bold as a lion. Tenemos que tener denuedo de un león. Too many preachers are scared of their own shadows. Demasiados predicadores tienen temor de su propia sombra. I carry in the front of my preaching Bible Yo estoy llevando enfrente de mi Biblia de predicación a wood carving of a man named John Rogers. un dibujo hecho de madera de un hombre que su nombre es John Rogers. He was burned at the stake Fue in London, quemado ahí en Londres February the 4th, 1555. el 4 de febrero 1555. Whenever I go to London, it's the first place I go. Cuando voy a Londres es el primer lugar que voy. He was the first martyr burned at the stake by Bloody Mary. Fue el primer mártir que fue quemado ahí en la estaca por María Sangrante. And his crime was preaching the gospel. Y su crimen fue predicar el Evangelio. And he would not back down. Pero él no detuvo. And Bloody Mary had him put to death in front of his own church. Y María declaró que tiene que ser matado en frente de su propia This is iglesia. the kind of boldness we have Ese to es el have. tipo de denuedo que necesitamos tener. Not just outside the church, but inside the church. No solamente afuera de la iglesia, pero por dentro de la iglesia. Someone has well said, Alguien ha dicho bien, the trouble with preachers today is el problema con los predicadores día de hoy nobody wants to kill them anymore. es que nadie quiere matarlos ahora. We're just so nice. Somos muy amables. We want to be buddies with everybody. Queremos ser amigos de todos. We don't want to ruffle any feathers. No queremos sacar plumas. Well, listen, we need to speak the truth in Pero love. escúcheme, tenemos que hablar la verdad en amor. But Jesus has already told us what the result will be. Pero Jesús ya nos dice qué va a ser el resultado. And Peter and Paul have already told us Y what the result Pedro will be. y Pablo también nos dijeron cuál va a ser el resultado. People will either love us or hate Las us. personas van a amarnos o odiarnos. They're either going to name their children after you, Van a dar nombres a sus hijos, Are they nuestros nombres, or they're going to name their dogs after o you. van a nombrar sus perros los nombres de nosotros. How strange it is, you will be the most loved and the most hated man in town, Tan raro que va a ser, pero vas a ser el más amado y más odiado hombre en all at tu the same ciudad. time. El mismo tiempo. You're a dangerous man when you Tú preach eres the un full hombre counsel of God. Peligroso cuando predicas todo el consejo de Dios. And this is why we must be filled with the Holy Spirit. Y eso es porque debemos ser llenados por el Espíritu de Dios. So, Entonces, let me give you one more. uno más. I've got two more, but I'm going to give you one more. Tengo dos más, pero voy a darle uno más, por lo menos.
as we preach the word of God as an expositor. mientras predicamos la palabra de Dios como And this expositores. is critically important. Y esto es una importancia crítica. You must be pastorally edifying. Debemos ser pastoralmente edificantes. Even as you're bold, Aún con este denuedo, you must be a gentle shepherd también debe ser un pastor gentil, who feeds and leads que his flock. está dando nutrición y guiando a su rebaño. There's a difference between being a shepherd and a rancher. Hay una diferencia de ser un ranchero y un pastor. A rancher drives the flock, El ranchero está or empujando, drives the herd. el ranchero está empujando los animales. He cracks a whip. Está usando un chicote para empujarlos. He's behind the herd, Él está atrás de and he's ellos. driving the herd Está empujándoles with fear. con miedo. The shepherd is the El opposite. pastor es el opuesto. He is out ahead of the flock, Él está enfrente del rebaño. and he leads the Está flock, dirigiendo el rebaño. and he calls the sheep by name, Y llama a las ovejas por and nombre. he leads them into green Está pastures, dirigiendo a los pastores verdes. and he leads them beside still Y waters, está dirigiéndolos al lado de aguas pasibles. and he sacrifices for them, Y está sacrificando por ellos. and he lays down his life for them. Y sacrifica su propia vida por ellos. And when wolves or thieves Y come, los lobos y cuando he does not run los, away, los rateros but vienen, risks his own life él no corre, pero arriesga su propia vida for the good of the sheep. para el bien de las This is the ovejas. way you and I must be. Esa es la manera que tú y yo debemos ser. We must be willing to lay down our life for the Debemos sheep. ser dispuestos a perder nuestras vidas para las People do ovejas. not care how much you know Las personas no van a querer, until no they van know how a, much you care. no quieren cuánto tú sabes hasta que ellos saben cuántos tú tienes cuidado, amor por ellos. And Paul presents two images of the preacher in 1 Thessalonians Hay dos 2. imágenes del predicador que está presentado por Pablo en 1 He Corintios. must be like a nursing mother. Debe ser como un mamá que está dando pecho. There is no more gentle, loving image in the entire world No hay una imagen más gentil y amada en todo el mundo than a mother who is feeding her baby from her breast. que una mamá que está dando comida, alimentando su bebé desde su pecho. And she is singing to this little baby Ella está cantando a su bebé and giving herself to this y baby dando a sí misma and holding bebé. that baby so gently. y cuidando y abrazando al bebé And de Paul una says manera amorosa. You know that's how I Tú was among you. sabes que esa es la manera que yo estaba con ustedes. And then the very next verse, Y en el versículo que sigue, he says, I was also like a strict father to you, él dice que también yo fue como un padre implorando, and a father who disciplined you. un padre que estaba Every disciplinándote. child needs both, Todos los niños necesitan ambos, a gentle mother and a una strong mamá father. gentil y un padre fuerte. Not everyone has both, No todos tienen los dos, but that's God's design. pero es el diseño de Dios. And you've got to be both as you preach Y the tú word of tienes God. que ser ambos mientras está predicando la palabra de Dios. You've got to be like a nursing mother, Tienes que ser como mamá que está dando pecho, so soft and so caressing. amoroso y cariñosa. And at other times, Y al mismo tiempo, you're going to have to be like a disciplinarian father. también tiene que ser en otros tiempos como un padre que está disciplinando, And be very strict. de ser muy estricta. And it takes the wisdom of Ser Solomon muy to estricto know y toma la sabiduría de Salomón which you need to be when. para saber cuál sea la necesidad del momento. This is why you must be filled with the Spirit. Esa es la razón para que tiene que ser llenada por el Espíritu. And to be very, very sensitive to when I need to be soft and when I need to be hard. Y tener mucho discernimiento de cuándo tiene que ser suave y cuándo tiene que ser duro. And when I need to encourage Cuándo tiene que animar and when I need to convict. y cuándo necesito dar convicción. It has been well said Ha sido dicho bien that we are to comfort the que afflicted debemos
consolar los afligidos and we are to afflict the comfortable. y aflijar a los que son cómodos. It goes both ways. Va a las dos direcciones. So these are the marks Entonces, esas son las marcas of the expositor. del expositor. And each one of these are critically important. Y cada uno tiene una importancia critical. And so I can only pray Entonces, solamente puede orar that God will help you process que this Dios va a apoyarles, procesar la información and retain this y retener eso and give careful thought to y dar this mucha atención y pensamiento a lo que has and to escuchado work this into your life and into your ministry. y entregar a tu vida y tu ministerio lo que han escuchado. And you will be an effective tool in the Y hand of vas a God ser una herramienta efectiva en la mano de as Dios. you become the embodiment of these distinguishing marks. Mientras todas las marcas que hemos platicado son parte de su ser. May God help you be each and every one of these. May Dios te ayuda, para que Dios te ayude a ser como cada marca que hemos estudiado. This nation Esta nación needs you to be this. necesita que tú seas así. This nation Esta nación does not even know what they need. ni sabe lo que necesita. They need you to be men of God. Las personas necesitan que ustedes sean hombres de Dios And to preach the word of God y predicar la palabra de Dios in exactly the manner that we have laid out. en la manera exactamente como hemos platicado. May God help you. Que Dios les ayuda. It is for such a time as this that you have Es come por into the kingdom un of tiempo God. así que ustedes han llegado al reino de Dios. God bless you. Dios les bendiga.